Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y quiero darte una muy cordial bienvenida a este canal. Y bueno, si te gusta el contenido, suscríbete y dale un like a la campanita. Hoy vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 6, del 1 al 15. Este es un estudio que ha venido ya por varias semanas. Tú puedes encontrar los otros capítulos en este canal. Y bueno, y lo vamos a continuar. Así que te invitamos a que nos acompañes. Ya, Juan capítulo 6 del 1 al 15. Juan capítulo 6 del 1 al 15. Sí. Más bien si nos haces el favor de leerlo, Jaime. Seguro. Déjeme nada más poner la versión. Ajá, dale. Ya empiezo. Sí, por favor. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o el Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5.000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron, a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Muchas gracias, Jaime. Ese es el texto que vamos a estar estudiando hoy. Y bueno, vamos a tener un poquito de introducción para que nos contextualicemos. Okay. Vamos a empezar. Voy a dar una introducción general para darle un contexto a este texto, o sea, para que sepamos qué estaba pasando antes y qué era lo que sucedía más o menos en el momento en que el apóstol San Juan está escribiendo esta biografía de Jesucristo, que esos son los evangelios, biografías de Jesús. Primero, este es el milagro más masivo que Jesús hizo, o sea, el milagro donde había más gente presente, de todos los textos y de toda la biografía de Jesús. Ya, si quieren ponen el micrófono en mute. Este es el único milagro que está en los 4 evangelios. Cuando hablamos de un milagro delante de una población tan grande, pues estamos hablando de que esa población la tenemos que ver como testigos. Testigos de que Jesús existió, testigos de que Jesús hizo lo que el texto dice que hizo, testigos que no solamente están en el Evangelio, sino también están en los libros de la historia, que no tienen nada que ver con la Biblia, que están fuera de la Biblia. Este es el cuarto milagro que Juan nos presenta. Este es el cuarto. El primero fue el agua en vino en las bodas de Canaán, ¿recuerdan capítulo 2? El segundo fue la sanidad del hijo del noble, ¿sí? Que lo encontramos en el capítulo 4, creo. Y luego el paralítico en las aguas, que fue en el capítulo anterior. Y ahora en algún estudio próximo, vamos a ver otro milagro donde será delante de 4,000 personas.
pero este es de más de 4,000 personas. Juan 1:1 comienza diciéndonos que Jesús es Dios. Cuando nosotros empezamos a estudiar este libro, el primer verso de este libro, Juan capítulo 1, versículo 1, dice que Jesús es Dios. Dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, desde muy al inicio. Y el verso 3 nos habla, el capítulo 1, verso 3, que hoy no lo vamos a leer, que lo estudiamos ya en el pasado, nos habla de que Dios hizo la creación, de que Dios hizo todas las cosas y nos habla de la creación. Y bueno, ¿por qué empiezo a mencionar esto? Porque la creación fue hecha de la nada. La Biblia nos dice que Dios habló y fue hecho. Habló y fue hecho el día. Habló y fue hecha la noche. Habló y fue hecho. Y cuando la Biblia nos dice que Dios habló y fue hecho en el tema de la creación, cuando Dios habló y que nos dice la palabra en Juan 1:1, que Jesús es Dios y que Jesús fue el que hizo todo esto en Dios, la creación fue hecha de la nada. No había nada. O sea que fue hecha de algo que tú y yo no vemos, que es la sustancia de la fe. ¿Qué es la fe? La fe nosotros no la vemos, la fe nosotros no la tocamos, a la fe nosotros no le podemos aplicar los sentidos, la fe no huele, la fe no se toca, la fe no le podemos aplicar los sentidos, pero la fe es real. Y en otro estudio que di el lunes, yo les ponía de ejemplo el tema de la mente. La mente es un órgano, pero es un órgano al que no le podemos aplicar los sentidos. Sin embargo, hasta la ciencia cree en él, a pesar de que no le pueden aplicar los sentidos, igual que a la fe. Entonces, cuando hablamos de este texto que vamos a estudiar hoy, estamos hablando de fe y vamos a ver por qué Jesús alimenta a una cantidad muy grande de personas. Dice el primer verso, aquí en el 6:1, algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. La escena ahora se vuelve a trasladar de Jerusalén a Galilea. Sí, Jesús estaba en Jerusalén, pero ahora está en Galilea de nuevo. Y esto lo vemos varias veces. Jesús va y viene de Galilea a Jerusalén. Ya esta sería la tercera vez que Juan nos cuenta que Jesús se mueve de un lugar al otro y que no eran lugares que quedaban muy cerca necesariamente. Ahora, inicia el texto bíblico con la frase, después de esto. Ahí la pueden ver, después de esto. Muy de Juan, ¿verdad? Estas transiciones, o sea, después de esto, como diciendo seguido o inmediatamente después, o sea, Juan siempre como arrojando luz para que uno pueda imaginarse la pintura y el escenario y lo que verdaderamente está pasando. Y además, esto es una frase de transición, cuando uno dice, bueno, fui al supermercado y después pasé no sé, pasé donde el médico. O sea, y después, es una frase de transición que Juan nos está dando. Y al mismo tiempo nos está hablando de orden, un orden cronológico como de cómo van sucediendo los eventos. Aquí nos da un resumen de lo que aconteció recientemente en Jerusalén, lo que vamos a estar nosotros viendo. Esta vez su tiempo en Galilea fue mucho más largo que las otras veces. ¿Por qué? ¿Por qué fue más largo el tiempo de Jesús en Galilea? Porque estaba huyendo de los judíos del Sanedrín. ¿En dónde está el Sanedrín? Recuerdan que el Sanedrín es como el grupo de líderes judíos que vive en Jerusalén. Nicodemo era el líder máximo, el correcto. top. Exacto, el top líder de allá. Exacto, ese era el Sanedrín. Entonces Jesús no quiere estar en Jerusalén porque ya lo están persiguiendo, ya muy de cerca, y entonces esto podría adelantar el proceso de la crucifixión y Jesús tiene que hacer todavía una cierta cantidad de cosas que se tienen que cumplir. Ajá, Jaime. Para que se cumpla la profecía. Correcto.
porque si no, tú y yo hoy tendríamos dudas. Claro. Se tienen que cumplir las profecías, correcto. Ahora, la palabra Tiberias, porque ahí dice Galilea o Tiberias, la palabra Tiberias, de nuevo, Juan tan descriptivo, ¿verdad? Porque pudo haber dicho el mar de Galilea, que no es un mar, cuando ustedes saben que no es un mar, es un lago, pero se le llama el mar de Galilea. Pero Juan además pone aquí Tiberias. En Juan 21.1, ¿a quién le tocó Juan 21.1? Amén. ¿Lo leo? Lo leo, Ale. Sí, por favor. Gracias, Pocho. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Muy bien. Sí, vemos que no solamente aquí habla de Tiberias, sino que también en Juan 21, ya casi al final del Evangelio de Juan, vuelve a mencionarlo, que Jesús se apareció de nuevo a los discípulos. ¿Dónde? En Tiberias, en este lago. Exacto. Y luego Juan 6:23. Dice, sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Muchas gracias. De nuevo menciona Tiberíades. Entonces vamos a ver un poquitito, pues, para que tengamos un poquito cultura general, que la ciudad de Tiberias fue fundada por Herodes Antipas, un emperador que ya lo hemos mencionado antes, ¿verdad? Herodes. En el año 25 después de Cristo. Es una ciudad que está en la costa del lago de Galilea, en la parte occidental. Y bueno, posiblemente la fundó porque recuerdan que Herodes fue un gran arquitecto, ¿no? Que hablamos de él la otra vez y creó monumentos y cosas enormes. Su palacio, los edificios enormes que todavía hoy mucha gente puede ver cuando va a los paseos a Jerusalén. Y bueno, posiblemente venían cansados los discípulos y Jesús. Venían cansados, además emocionalmente tal vez drenados también porque acababan de asesinar a Juan el Bautista. Entonces toda esta tensión, ¿verdad? Pues se fueron al otro lago y al otro lado del lago, perdón, y posiblemente Jesús andaba buscando un retiro, un descanso, cargar las baterías, como diríamos popularmente, porque dice que se aproximaron al lugar donde la gente había comido, pero Jesús se está yendo. Cuando nosotros leemos el texto en el 1, dice, algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla. O sea, sabemos que se fue de la gente, se fue a la otra orilla, se fue de donde estaba la gente. Entonces, por eso podemos pensar que Jesús estaba cansado, se fue de la gente. Pero también no es el tema de hoy, no pienso entrar en detalles, pero sí les arrojo un poquitito de luz para cuando ustedes se encuentren contextos parecidos, que aquí vemos la humanidad de Jesús. Recuerdan que cuando iniciamos el Evangelio de Juan, uno de los asuntos de Juan en este Evangelio es responder a la herejía que se estaba levantando de que Jesús no era Dios, que Jesús no era hombre, perdón. Recuerden que muchas veces yo les conté que se levantaron herejías diciendo que Jesús no era Dios. Bueno, Juan más bien está tratando de quitar la herejía de que Jesús no era hombre, que parecía hombre. Recuerden, hablamos de eso, pero que no era hombre, que era como una sombra, pero que no era hombre y que eso fue una herejía que existía más o menos en la época en que Juan escribe el libro de Juan, que fue en el año más o menos 90, 85, 90 después de Cristo. Esta herejía no está en los tiempos de Jesús. Esta herejía empieza en el año 85-90, que es cuando Juan escribe. Y que recordemos que Juan es el último evangelio que se escribe. Y que una de las razones que yo di al inicio de este estudio es que había posibilidades de que Juan escribiera este estudio ya avanzada su edad y ya en el año 95, casi 40 años después de que los otros 3 evangelios habían sido escritos, precisamente para poder contrarrestar eso falso que se estaba dando, que podría confundir a la gente hasta el día de hoy. Entonces Juan entró
con este evangelio, y aquí pues nos habla de la humanidad. Se fueron al otro lado, dejaron la gente. ¿Y por qué hablo de eso? Bueno, porque un retiro, estar a solas, dejar la gente. ¿Cuántas personas hoy podrían creer que no responder a la necesidad de la gente cuando uno está fundido, cuando uno está cansado, cuando es hora de dormir, hora de comer, es pecado? O es ser desconsiderado, o es no ser sensible a las necesidades de los demás. Y tal vez para la gente que no trabaja o sirve en lo que uno hace, como el caso mío, que yo sí, uno muchas veces la gente está en problemas y en situaciones difíciles y tiene que aprender a decir que no, porque solo uno sabe cuántas horas del día ya entregó al servicio. Y aquí veo a un Jesús tan sano que sin ser psicólogo sabía que ayudar a otros, cuando eso significa hacerme daño yo, es totalmente insano. Eso lo sé yo por técnica, en psicología. Pero bueno, y Jesús ya lo sabía, porque él también se tomó su tiempo para descansar, como lo debemos de hacer todos, ¿no? Entonces se va a Galilea para que los judíos no lo apresen, antes de que se cumpla lo que él ha de hacer, como hablábamos. Pero estaba en Galilea sanando gente, liberando. En medio de todo esto se da este milagro de la alimentación de este grupo de miles de personas. Entonces estamos en medio de la primavera, y ahora vamos a ver por qué creemos que estamos en medio de la primavera. Pero yo creo que el texto nos habla, déjenme irme al texto, pero el texto, bueno, no, aquí no lo dice, pero lo dice un poquito más adelante, lo vamos a encontrar luego, que nos habla de que había mucha hierba verde. Y por eso, además de que era la Pascua, y la Pascua de los judíos es en la primavera. Y además, para que en esa zona haya mucha hierba verde, es porque es la primavera. Porque solo durante esa estación del año podría estar pasando esto. La Pascua, ustedes saben que en la Pascua, recuerdan que la Pascua era un peregrinaje de gente de todas partes que iba a Jerusalén, al templo de Jerusalén, donde se iban a reunir y celebraban la Pascua. Y esta es una de las 3 fiestas que Dios requiere en el Antiguo Testamento que se tienen que celebrar. La Pascua representa cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, liberado por Moisés, y Dios les dice que lo tienen que seguir recordando una vez al año para que no se les olvide. Acordémonos todos que en esa época no había mucho material didáctico. Entonces, me parece genial el que usó Dios. ¿Cuál? Bueno, practiquen, recuérdenlo haciéndolo, para que no se les olvide. Además, recordemos que la tradición era oral, no escrita, porque no se escribía todavía, era complicado y los pergaminos eran muy costosos, etc. Entonces, aquí Dios se está encargando de que las nuevas generaciones sigan escuchando la palabra de Dios, sigan escuchando sus maravillas, sigan escuchando lo que Él hizo por ellos, sigan escuchando de su amor, sigan escuchando de que Él los libertó de Egipto, pero no solo los libertó, también les proveyó comida en el camino, les dio el maná, les dio codornices, dice la Biblia, les ponía una nube por donde iban, y no era que les ponía una nubecita, porque ellos no eran un grupito chiquito cuando salió de Egipto, ellos eran miles, y venían mujeres embarazadas, y venían atletas, venían hombres, pero también venían niños y ancianos, y seguro personas con problemas de discapacidad. Entonces esa nube los protegía del frío en la noche. El desierto, para los que han estado, es sumamente frío en la noche y es muy caliente en el día. Entonces la nube también estaba en el día, protegiéndolos durante todos esos años que ellos pasaron ese tiempo en el desierto. De lo contrario, se hubieran quemado, porque el sol, o sea, no hubieran podido. El sol del desierto es un sol que no es manejable y no iban a estar, y duraron 40 años. En fin, toda esta celebración de la Pascua era algo que Dios les dijo que hicieran cuando Dios los libertó de Egipto, que lo hicieran una vez al año. Bueno, esta es la celebración que viene y la que está empezando. Entonces, todo esto para que se los cuento, para que se imaginen la cantidad de gente viajando por todos los caminos para llegar a Jerusalén. Y Jesús está en Galilea, que está a unas millas de Jerusalén. Entonces, y toda esta gente ahí pasando, y toda esta gente que viene de ciudades de todos los alrededores, que ha oído de un Jesús.
que ha oído de alguien que está sanando, de alguien que provee, que hace milagros, de alguien que ha hecho maravillas, de alguien que está confrontando a los del Sanedrín. O sea, todo eso tuvo que haber creado muchísima curiosidad. Entonces, yo me imagino que muchos, por lo menos yo, si hubiera estado en esa época, seguramente yo me hubiera salido unos cuantos días antes para darme una paradita, para ir a conocer al Jesús del que están hablando, antes de irme a la fiesta de la Pascua. Entonces, o sea, toda esa curiosidad está ahí. Entonces, ¿y cuántos eran los que iban al templo? Recordamos que estuvimos estudiando cuando Jesús volcó las mesas. ¿Alguien recuerda? Millones, Exacto. millones. Muchas gracias, Pocha. Como 2 millones aproximadamente. Así que los caminos de esas ciudades estaban bien ocupaditos y pues la gente no iba, ¿verdad?, en carro y tampoco muchos iban en camello, o sea, porque el camello era un Ferrari hoy día, o sea, que la gente iba ahí más o menos con lo que podía, ¿no? Pero era como caravanas, ¿no? Como ellos se movían, ellos salían en caravanas. Prueba de eso es que Jesús se le pierde a María y José en una de esas tantas caravanas, ¿recuerda? O sea, no era que iban en burro o en caballo, nada parecido. Todo el pueblo iría, la gente que tenía un poder adquisitivo mayor. Entonces, eso es lo que nos estamos encontrando. Ese es el contexto para que puedan ustedes imaginarse mejor y enriquecerse. El verso 2 dice, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. ¿Por qué lo seguían? Porque veían las señales. Sí, mucha gente lo seguía. Y aquí vamos a poder como que estudiar un poquito el por qué mucha gente y también, bueno, los pros y los contras de lo que nos tiene que enseñar este temita de los milagros. Dice, y mucha gente lo seguía. Ahí quedémonos un segundo. Mucha gente, popularidad, ¿verdad? Nos viene. O sea, era popular, era conocido. Pero también recordemos que Jesús está muy interesado en que tú y yo leamos el texto hoy, en que tú y yo no tengamos dudas de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es Dios, porque Él sabe que nosotros íbamos a leer este libro hoy y en este estudio hoy, y Él está aquí con nosotros hoy, viendo nuestras caras y viendo nuestro corazón hoy. Y entonces todo lo que hacía ahí era para que tú y yo hoy no tengamos dudas, ¿verdad? Y que era parte de lo que hacía, esa gran popularidad, para que mucha gente pudiera dar testimonio de que Él no fue una historia creada por allá en el siglo I, sino que Él es real y que Él es Dios. La gente que está aquí, de la que estamos hablando, nos dice el texto, son como 5,000 personas, 5,000 adultos, los que están presenciando este milagro. 5,000 adultos. Aquí no están las mujeres y tampoco están los niños. No están contados. Entonces, supónganse un matrimonio con 2, 3 niños, pues háganle números. Y en aquella época no tenían 2, 3 niños como hoy en Estados Unidos o en Japón. No, para nada. Tenían un montón. Así que háganle números cuánta gente estaría ahí. Entonces dice, mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. La palabra seguía. Esta palabra, al igual que la palabra hacía, que está ahí, está escrita en el griego en un verbo que es un verbo imperfecto, que significa, se leería de esta manera, si lo pudiéramos traducir tal cual, diría algo así como, la gente estaban continuamente siguiéndolo. Eso sería como estaría, como deberíamos de entenderlo nosotros. Y donde dice hacía, diría, él estaba continuamente haciendo milagros. O sea, no era como que hacía milagros un rato, sino que estaba totalmente haciendo milagros como parte de su estilo de vida por donde iba. Era muy impresionante, pero eso es lo que significan las palabras. Su actividad sanadora y libertadora atraía a las multitudes. Jesús se ocupó de 2 cosas primordialmente en cuanto a estos milagros. Uno era la sanidad de enfermos y el otro era la liberación de personas endemoniadas. Había mucha gente endemoniada en aquella época. Yo no sé,
Esto es una broma, pero una broma con algo de verdad. Yo no sé si siguen habiendo muchos endemoniados hoy también, nada más que lo tapan más, pero posiblemente estamos la misma cantidad, el mismo porcentaje. Solamente que no los podemos ver o que no tenemos tanta unción, tanta presencia de Dios como la tuvo Jesús, que se le manifestaban donde iba. Tal vez a nosotros nos falta más presencia de Dios para que eso pase. Yo en mi vida personal pues he visto muchísimas experiencias de esas, no voy a hablar del tema, pero las he tenido. Contexto. Ellos iban para la Pascua, entonces, el ir para la Pascua, todos esos que pasaban y que paraban ahí donde Jesús estaba, o donde ellos creían que estaba, iban para la Pascua. Esto les recordaría a Moisés. Si les recordaba a Moisés, les recordaba los milagros de Moisés, porque la Pascua era un recordar todo el recorrido de Moisés, todo lo que pasó en el desierto, todas las veces que Dios suplió agua, suplió comida, suplió codornices, suplió maná, o sea, de formas extraordinarias. Muchas veces usando elementos naturales. El otro día un amigo me decía, bueno, Alexandra, pero ¿y qué si esas codornices, no sé, volaban en esa época del año por el desierto, por decirte algo? El amigo no me dijo eso, me dijo algo parecido. Y yo le dije, bueno, y también, aunque hubieran volado encima de mi casa, si yo tengo hambre, Dios me la trajo. O sea, así de sencillo. O sea, así fuera que esa era la época en que las codornices volaban, ¿verdad? Entonces, Dios muchas veces usó elementos naturales también, como por ejemplo la nube, ¿no? O sea, la nube es un elemento relativamente natural. Entonces, ellos les recordaban los milagros. Quiero que se acuerden de esto porque lo vamos a atar ahorita en el estudio. Les acordaba los milagros. Recuérdense que hubo 10 plagas para salir de Egipto. Y recuerden que las plagas fueron poderosísimas, o sea, cosas muy fuertes, muy intensas, como que a nadie se le podían olvidar. Ellos estaban yendo a celebrar esto y se encuentran con Jesús. Entonces, aquí vamos a encontrar una relación muy interesante en este contexto, en este grupo que está en peregrinación para Jerusalén. Y ahora, el que le tocó Mateo 14 al 17, creo que fue María. María. Sí, señora. Sí, señora. 14, 17, es que es 14, 16, si no me equivoco, porque es... ¿De verdad? ¿No es Mateo 14 al 17? No. Dice cuando Jesús... Del 14, ok. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que se vayan a los pueblos y compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Muy bien. Está bien ahí. Entonces, esta versión, Mateo 14, que acaba de leernos María, es en los sinópticos, que ustedes se acuerdan que son los sinópticos, y les acabo de decir que este es el único milagro que está en los 4 evangelios. En los 4 evangelios. Ok, esta es la versión de Mateo. ¿Esta es la biografía de Mateo? ¿O Mateo contando esta misma historia? Lo digo y también para que Poncha lo note, porque yo sé que a ella le gusta esto, de los sinópticos. Entonces ahí, Ponchito, usted lo toma la nota y luego la lee. Y yo la voy a leer también más tarde completa, porque a mí me encanta ver cómo cada uno, qué veía cada uno y qué contó cada uno. Pues mire, lo que Mateo está diciendo es que Jesús desembarcó, está agregando alguna información que Juan no la pone, y ya sabemos por qué no la pone, porque no es del interés, no es del objetivo, no es lo que Juan quiere comunicar. Y dice que Jesús desembarcó y vio a tanta gente que tuvo compasión de ellos. Sí, aquí Mateo pone que tuvo compasión, ¿verdad? Que tuvo compasión de ellos. Juan no lo menciona. Y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: vamos a descansar. Y Jesús, y vamos a descansar. Y luego le dice: este es un lugar apartado, vamos y ya se hace tarde. Despide a la gente, le dicen los apóstoles, despídanlos,
¿Por qué? ¿Por qué le dicen los apóstoles que le pida? Porque no hay comida, ya es tarde, estamos cansados, despídalos, pero sobre todo es para que vayan a comprar algo a comer, porque no tienen que darle de comer. Ustedes lo pueden ver ahí, Mateo, y se compren algo de comer. Y Jesús dice, no, no tienen que irse. Denles ustedes mismos de comer. Ustedes pueden darles de comer. Vamos a ver qué pasa. Aquí Mateo nos dice que cuando llegaron, ya la multitud estaba. Entonces eso nos complementa lo que Juan dice. Ya la multitud lo estaba esperando. O sea, ellos sabían. Yo no, me imagino que eso era como, no sé, se llamaban por teléfono de un lado al otro y sabían que ya Jesús había llegado al otro lado y seguro le aparecían por todos lados, me imagino, ¿no? Dice que cuando llegaron ya estaba ahí la multitud. ¿Por qué creen ustedes que la multitud ya lo estaba esperando? De acuerdo a todo lo que he venido compartiendo. Por las señales. Porque querían ver señales. La gente quería ver las señales. Por eso estaban esperándolo. Y las señales eran muy importantes también en el reino de Dios. ¿Por qué las señales? No es el tema de hoy, pero ¿por qué las señales son tan importantes? Recuerden que la palabra señal en el griego, como les compartí en el pasado, significa una flecha que señala un evento futuro. Entonces, cuando Dios sana a un ser humano, el tema de Dios no es solo sanar a la persona, que se le quite el cáncer o se le quite la gripe o se le quite el virus del COVID. El tema de Dios es que esa persona, a través de esa experiencia, pueda reconocer que el reino de los cielos existe, pueda reconocer que Él es Dios, que esa persona le sea más fácil. Las señales son como para facilitarle a la gente que pueda ver, pero también las señales fueron hechas como una flecha para señalar un evento futuro, que sería la venida de Jesucristo. Pocha, ¿ibas a agregar algo? No. Ya lo dijiste. Ok, qué linda, qué bueno que te acordaras. Entonces, si nosotros predicáramos sobre el perdón, y hablamos del perdón, de que debes perdonar a los enemigos, de que debes amar a los que te odian, de que debes de sacrificarte, de que debes de humillarte, de que en la presencia de Dios y pedir perdón por las cosas en la vida que has manejado equivocadamente. Posiblemente si Jesús hubiera estado predicando eso, no hubiera tenido una audiencia de más de 5,000. Y yo creo que todavía hoy es igual. Yo lo miro porque muchas de las iglesias más grandes dentro de la línea evangélica protestante precisamente predican más en esa línea, en la línea de las bendiciones nada más, pero no predican del sacrificio, no predican de dar, no predican de santidad, no predican de temor de Dios, no predican de cambiar estilos de vida, sino que predican la parte de las promesas de que van a recibir, de que Dios nos va a dar, de que Dios nos va a cuidar, de que Dios nos va a proteger, pero no predican la parte que Dios pide para que nos dé eso, ¿no? Entonces, aquí encontramos pues una población muy parecida a la de hoy día. Las grandes iglesias hoy están muy llenas, pero claro, habría que ver si se les predicara el mensaje completo del evangelio, que sí tiene bendiciones, que sí tiene cosas buenas, que sí Dios nos quiere bendecir y lo vamos a ver en el texto. Pero también Dios pide un carácter, Dios pide una manera de vivir, Dios pide un estilo de vida, Dios pide arrepentimiento, un cambio de dirección, una forma de vivir diferente a cómo vivíamos cuando éramos ciegos, cuando no lo conocíamos. El verso 3 dice, entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Bueno, para empezar, la colina no se la imaginen como un pico, como una montañita. No, es una meseta sobre el lago. O sea, él podía ver a la multitud, pero no es algo con altura. El verso 4. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta de la Pascua. Ya lo hemos mencionado antes. Sí, faltaba muy poquito. Una de las 3 fiestas más importantes y a la que hablábamos anteriormente que la gente tenía que ir y participar. El verso 5.
Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, alzó la vista, sí, vio, él tenía capacidad para ver desde donde estaba. Le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Si acabamos de leer que Mateo dijo algo un poco diferente, ¿no? Que Mateo dijo sobre la comida también, y que dijo, despidámoslo. Y que Jesús dijo, no es necesario despedirlo. Bueno, Juan, ¿cómo lo cuenta? Juan dice, ¿dónde vamos? Que Jesús que Felipe le dijo, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Le dijo Jesús a Felipe. O sea, Jesús le está pidiendo consejo a Felipe, que cómo resuelven el problema, que dónde compran comida. O sea, Jesús a Felipe le está pidiendo consejo. Usted y yo sabemos que Jesús no necesitaba consejo. Entonces, si no necesitaba consejo, ¿por qué le pregunta a Felipe? Aquí tenemos que pensar en el por qué. ¿Por qué Jesús le dijo esto a Felipe? Vamos a encontrarlo en el 6. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba. A pobre Felipe. Solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y esto nos lo dice Juan como quien casi que tiene tanta intimidad con Jesús que sabe cómo Jesús piensa. Entonces dice que esto lo dijo solo para ponerlo a prueba. Y porque él ya sabía lo que iba a hacer. Sí, no dice que fue por compasión como nos lo dice Mateo, ¿verdad? O Marcos. Dice que fue para probar a Felipe, que le preguntó esto. Felipe le contesta como más o menos en mi buen español. Felipe le dice, muy buena pregunta, señor. Usted dígame a mí, porque yo no tengo idea, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de las pruebas. ¿Cuántas veces hay una gran necesidad en tu vida o en la mía? Y Jesús nos dice, ¿y dónde vamos a comprar esto? ¿Cómo vamos a conseguir esto, Jessica? ¿Cómo vamos a conseguir esto, Pocha? O sea, Jesús viene y nos dice, ok, Jesús nos dice, vayan para allá o hagan tal cosa o sírvanme en esto. Y uno le dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer esto? No tengo los recursos, no tengo el carro para moverme o no tengo el dinero para pagar esto. En fin, empezamos con nuestros retos. Entonces, las pruebas en nuestra vida son para ayudarnos a crecer. Una prueba es una oportunidad que Dios crea en nuestra vida para crecer, para que sigamos aumentando en nuestra fe y para que al crecer hoy en esta prueba que estamos pasando, la próxima nosotros la podamos manejar mucho mejor y podamos en la próxima oportunidad recibir mayores bendiciones de parte de Dios y enfrentar los retos, las pruebas de una mejor manera. Sí, la diferencia entre una prueba y una tentación, de nuevo, no me voy a salir, no, el tema de hoy no es pruebas o tentaciones. La diferencia entre una prueba y una tentación es que la prueba es una oportunidad para crecer. La tentación es una zancadilla del diablo para que te caigas, en palabras mías, para que retrocedas, para que pierdas lo avanzado, ¿verdad? Que puede ser una tentación, puede ser un pensamiento, un amigo, alguien que trata de echarte para atrás. Bueno, es que puede ser hasta una película, puede ser un refrán, puede ser un libro. O sea, las tentaciones para meternos una zancadilla y que uno dude de todo lo que Dios le dijo, de todo lo que uno creyó, de toda la fe que viene a la vida de uno para tener lo que Dios tiene para uno. Pues uno se lo pierde, ¿no? En la tentación. Pero la prueba es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para que usted florezca, para que su fe aumente. Entonces, para recibir todo lo que Dios te ha prometido. Esa es la fe. La tentación es para que falles, para que peques, para que hagas las cosas de forma incorrecta y entonces te pierdas las promesas que iban a venir, ¿no? Porque todas las promesas de Dios están con cláusulas condicionadas. O sea, si haces esto, te doy esto. Sí, yo sé, alguien me va a decir, no, pero es que eso no se vale, eso no es amor. Claro que es amor. No disciplina uno a los hijos cuando no barren o no sacan la basura o no limpian el baño o no hacen las tareas del colegio.
¿Caso que uno está fascinado en proveerles económicamente? No, uno les dice, si no haces tus quehaceres, te voy a recortar el presupuesto. Eso es un padre que quiere formar bien a su hijo, ¿no? Eso es lo que hace. Bueno, pues de la misma manera para con Dios. Ahora, acá voy a usar un ejemplo un terrenal, a ver si nos ilumina un poquito con el tema de la prueba, porque pues Felipe es un personaje importante en el texto y el tema aquí era la prueba para Felipe. Es el examen del colegio. Un examen es para saber qué sabes, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que al caminar con Dios, una prueba en términos bíblicos es para saber cuánto aplicas, no cuánto sabes, porque alguien se puede saber la Biblia de memoria, pero no la pone en práctica. Y el tema de caminar con Jesús no es cuánto usted memorizó, es cuánto de lo que usted sabe lo pone en práctica. Y la bendición va a venir por cuánto pones en práctica, no por cuánto te sabes. Y ahí, ¿verdad? Es donde vemos pues mucha gente que dice, yo voy a la iglesia hace 20 años y yo no veo la bendición de Dios y me va súper mal y andan en una lucha. Y es, claro, habría que ver cuánto de eso usted pone en práctica. Y también cuánta enseñanza sana hay, porque el hecho que no vaya a la iglesia no quiere decir que le están enseñando algo sano tampoco. No estoy diciendo que todas las iglesias no enseñan cosas sanas, pero de todo hay. De todo hay muchos pastores que con mucho corazón y mucho amor, pero no se toman el tiempo para estudiar el texto que con el que alimentan luego a la grey. Y eso pues trae consecuencias en la vida de la gente. Entonces, en términos bíblicos es cuánto aplicamos, ¿no? Ahora, Felipe busca entre los recursos que tiene, y eso me encanta de Felipe. Felipe busca entre los recursos existentes, pero no hay suficiente. Pero él busca, o sea, él trata de pensar, si lo vemos en el texto. Yo creo que lo mismo hacemos nosotros, lo voy a volver a leer, pero Felipe dice, Felipe dice, ¿dónde vamos a comprar pan? Cuando Jesús alzó la vista y vio a la multitud, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan? Y ahora vamos a ver lo que Jesús le dice, pero vemos que Felipe busca, Felipe trata dentro de lo que él tiene. Felipe busca entre los recursos existentes, pero no hay suficiente. Creo que nosotros humanamente hacemos lo mismo. O sea, nosotros vamos a ver dentro de lo que tenemos para poder alcanzar lo que Dios nos llama o lo que Dios nos quiere dar. Y eso no tiene nada de negativo ni contrario a la fe. Buscar dentro de lo que uno tiene. No tiene nada de contrario a la fe. Pero Dios va a trabajar con lo que tienes y lo vamos a ver en el texto. Así lo que tengas no sea suficiente. Entonces, vemos lo que tenemos y decimos de que muchas veces no hay manera de hacerlo y nos focalizamos muchas veces más en lo que no tenemos, sobre todo cuando la tarea es muy grande. No sé, voy a comprarme una casa, voy a construirla, necesito un carro, yo necesito un esposo, quiero tener familia, estoy muy solo. Sí, necesito la educación para mis hijos, quiero estabilidad el resto de mi vida, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Cada cual es diferente. Alejandro ora porque él quiere llegar a tener solvencia económica para su vida, pero quiere también para contribuir con las misiones, con el reino de Dios. O sea, cada uno tiene sueños diferentes, ¿no? Dios ha puesto cosas diferentes. Vemos entonces lo que tenemos y vemos cuánto es de eso, ¿no? Ahora, todos yo creo que pasamos por situaciones diferentes a la de Felipe, pero en nuestro contexto parecidas, como por ejemplo ante una enfermedad. Alguien se nos enferma y uno está ahí como Felipe, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Con cuánta plata? ¿Y cuánto cuesta el médico? ¿Cuánto costaría esto? ¿Cuánto cuesta lo otro? Una crisis emocional, la pérdida de un ser amado. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida, crisis de todo tipo y momentos difíciles. Y esos momentos difíciles van a estar en este peregrinaje por la tierra siempre. El caminar con Jesús no significa que nuestra vida va a ser mágica y que no vamos a tener problemas ni retos, ni que no vamos a fallar, ni que no vamos a pecar. No, nada de eso. Lo que significa es que vamos a estar caminando con Jesús y que nos va a dar la mano y nos va a fortalecer y nos va a ayudar cuando caigamos, nos va a levantar, nos va a perdonar y nos va a seguir amando.
y también cuando tengamos retos, y también cuando tengamos dificultades, y también cuando no sepamos cómo manejar una situación X, nos va a dar sabiduría, nos va a dar prudencia, pero de una u otra manera, todos pasamos por retos, ¿verdad? De diferente manera. Las pruebas de hoy tal vez son el instrumento usado por Dios para que estés listo, como decía yo, para poder enfrentar el reto futuro de mayor felicidad, para que puedas alimentar a otros inclusive. A veces no es ni siquiera para uno, sino que después de que uno pasa una prueba, un momento difícil en la forma correcta, uno queda muy fortalecido, entonces uno puede motivar a otros, ayudar a otros a creer, a salir adelante. Entonces a veces no es solamente para uno, sino también para los demás. Dios usa situaciones de tu vida, inclusive antes de que seas un seguidor de Jesús. Inclusive tu pasado, tu historia antes de Cristo. Cuando llegas a Jesús, Dios la usa. Dios usa hasta lo malo que hiciste para ayudar gente. Definitivamente, si yo les he compartido y lo digo de nuevo, de las cosas más útiles en las manos de Dios de mi vida han sido mis sufrimientos, han sido mis dificultades, han sido mis errores, porque es de ahí donde me genera mucha compasión, mucho amor. Quiero ayudar a otra gente a que no tenga que pasar por lo que yo pasé, a que no sufra lo que yo sufrí. Entonces, hasta el dolor y el sufrimiento de tu historia en las manos de Dios es capitalizado, literalmente. Por eso es que en Cristo nada se pierde, ni las lágrimas que botaste en el pasado, ni los sufrimientos, ni los errores, ni los pecados. Nada. Ahora le dice, porque él ya sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Nos dice Juan. Juan escribe como quien conoce a Jesús. Este nivel de relación de Juan con Jesús, para decir, porque él ya sabía lo que iba a hacer. O sea, es de alguien que conoce muy bien a Jesús. Y sabemos que Juan era el discípulo amado, estaba pegadito a Jesús. Y era un discípulo bien joven en su momento, ¿verdad? ¿Cómo lo conoce Juan? Juan lo conoce porque está ahí cara a cara con él. ¿Cómo lo podemos conocer tú y yo para tener esta relación con Jesús? A mí hay gente que me hace una pregunta y a veces esa pregunta, la respuesta no está en la Biblia, pero el conocer yo la palabra de Dios, sé cuál es el principio bíblico, aunque esa respuesta no está en la Biblia. Yo puedo decirle a alguien, si alguien me dice, Alexandra, ¿qué piensas de esta situación? Yo le puedo dar el enfoque bíblico sin que eso esté literalmente escrito. ¿Por qué? Porque al conocer la Biblia, conozco cómo piensa Dios. Y que no se entienda esto como, ¿verdad? Jugando de que yo sé muchísimo de Dios o que algo feo, negativo. No, en el sentido bueno. O sea que al conocer la palabra puedo conocer los principios, puedo conocer qué cosas Dios estaría de acuerdo y con cuáles no, aunque no estén escritas literalmente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se conoce a Jesús más? Y se tiene esta relación íntima que Juan tuvo. Porque cuando yo leí el texto, yo dije, ¿pero qué? ¿Esto es un privilegio de Juan? No es un privilegio de Juan, es un privilegio para todo hijo suyo. Recuerden que Juan estaba con Jesús y ni siquiera tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo desciende después de que Jesús asciende a los cielos. Entonces desciende el Espíritu Santo que ahora vive aquí adentro. O sea, Dios vive dentro nuestro. En el tiempo de Juan no vivía dentro de él, ¿verdad? Claro, en el tiempo en que escribe sí, porque recuerde que Juan escribe como 50 años después de que Jesús ya se había ido, porque Juan era un muchachito. Y Juan queda vivo en la tierra y es el último de los apóstoles en morir. Entonces, conociendo la palabra es una forma de conocer. La otra es también en oración. Cuando uno ora con Dios, recuerden que orar es hablar con Dios. Sí, y aquí es una de las diferencias entre rezar y hablar con Dios. Cuando usted ora, habla con Dios, usted también lo escucha. O por lo menos debería practicar escucharlo. Yo siempre que oro me quedo callado un ratito. De hecho, yo soy tan así que yo oro con un cuaderno y yo tengo una lista y los nombres de ustedes están en esa lista y todo lo que me han dicho que necesita. Y yo lo pongo en la mañana en la mesa. Y bueno, Alejandro y Jessica saben que oro caminando porque me ven aquí, Jaime también. Entonces, yo lo pongo en la mesa y yo voy orando por cada uno de ustedes y voy tachando lo que ya oré. Y lo que ya oré, pero cuando yo estoy orando, si Dios, cuando yo estoy orando, cuando usted me dice algo, yo lo apunto a la par.
A veces he llamado a Jaime, le he dicho, Jaime, yo quiero que hablemos un minuto. Y me dice, ¿qué pasa, Ale? O sea, como, ¿qué hay? Y es que es verdad, muchas veces yo estoy y Dios me dice algo de la persona, o que le diga, o que le enseñe un texto bíblico. Entonces, Dios también habla para atrás. Eso es conversar con Dios. Y eso se va aprendiendo. Eso se va aprendiendo. Si alguno quiere saber más de eso, pues en una de las clases de los lunes lo voy a enseñar pronto. Cómo oír la voz de Dios. Entonces, Felipe, Dios no necesita que Felipe, Jesús no necesita que Felipe lo aconseje, ¿verdad? Él es el creador de todo lo que existe. Pero le pregunta, el verso 7, ni con el salario de 8 meses, ni con el salario de 8 meses, dice Felipe, podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Y yo estaba estudiando el texto y me acordé de ti, Jaime, no sé por qué. Entonces yo dije, pero inmediatamente, Jaime. O sea, yo pensé en vos. Yo dije, Jaime, ese sería Jaime haciendo números. A ver cómo es que vamos a hacer esta cuestión aquí. Y me reí, Jaime, cuando estaba estudiando. Y Felipe hace lo mismo. O sea, él hace los números. Ni con el salario de 8 meses nos alcanzaría, Jesús. O sea, ¿qué estás hablando? What are you talking? Eso no, ¿qué vamos a hacer? Jesús le dice, ¿dónde vamos a comprar? El pobre Felipe. Y Felipe dice, pues si no tenemos ni un denario. Ni con el salario de 8 meses, que debía ser en aquella época una cantidad de dinero exageradísima, ¿no? Esta cosa que me suena aquí. Bueno. Entonces, aquí le dice, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedacito, que es lo que dice ahí a cada uno, respondió Felipe. Felipe piensa en resolver con dinero, como el mercado, una bolsa, con números, ¿no? 800 denarios alcanzarían para un pedacito nomás. ¿Qué era un denario? Para que tenga una idea, un denario era como aproximadamente 20 centavos de dólar hoy. De 800 denarios, pues era un dineral. El promedio diario, un denario era el promedio diario del jornal de un trabajador. Y entonces, pues, ¿de dónde iba a alcanzar todo el dinero? Bueno, es lo mismo que hoy vemos o que veo yo. Cuando digo, bueno, ¿de dónde va a salir, de dónde van a salir el dinero para las misiones mundiales? O sea, es que no son misiones en Ecuador, en Costa Rica o en Estados Unidos, son mundiales. O sea, ¿cómo mandar tantos misioneros a todo el mundo? O sea, ¿cómo sostenerlos? ¿Cómo mandar Biblias? ¿Cómo meterlas? ¿Cómo conseguir pasaportes? ¿Cómo conseguir visas en Nepal, en la India, en países donde no nos quieren dar visa ya para nadie que es creyente? O sea, eso se ocupa una logística enorme, o sea, unas cosas enormes. Tal vez en la vida tuya tú estás pensando, bueno, ¿cómo voy a conseguir las finanzas igual que Felipe? ¿Cómo las voy a conseguir para los proyectos que tengo a futuro o para las cosas que yo estoy necesitando o para el retiro cuando yo llegue a la vejez o para la estabilidad que necesito para mi casa, para el carro, para los niños, para mis sueños como ser humano, para mi hija? En fin, cada uno tiene retos diferentes y yo creo que igual nosotros nos preguntamos hoy como también lo hizo Felipe. El verso 8 dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, Andrés, aquí ya entra otro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? O sea, ¿quién sabe qué cara le hizo Felipe y Jesús o lo que vio? Que Andrés entró, como diciendo, bueno, hay un muchacho que tiene un almuerzo. Estamos hablando de 5,000 personas. Y Andrés le dice, bueno, aquí hay un muchacho que trajo su almuerzo. Esta es la versión mía, ¿no? Porque lo que dice Andrés es, hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Eso era más o menos el equivalente al almuerzo de la gente más pobre. Y eso es lo que dice Andrés que hay. El pan de cebada era la comida más ordinaria que existía en aquella época. Era era un pancito muy sencillo y el pescado pues seguro eran sardinas secas, podría ser, o podrían ser un pescadito, una sardina en escabeche, algo parecido. Y vemos aquí entonces, ¿verdad? La oportunidad
la oportunidad que también Andrés está tratando de buscar para responder. El 10. Hagan que se sienten todos, les dice Jesús. Cuando Andrés le dice eso, que hay un almuerzo, a mí me parece, esta es mi percepción, puede que no esté yo en lo correcto, pero a mí me parece que Andrés tenía un poquito de fe. O sea, sobre todo le dice, bueno, aquí hay un almuerzo, aquí hay 5 pescados. O por lo menos Andrés tal vez se acordó de todos los milagros que había hecho en otro momento y dijo, con 5 pescados puede crear aquí un almuercito para todos. O algo, porque ¿por qué es ilógico? Yo no creo que Andrés era tonto como para decirle aquí hay un almuerzo. O sea, tiene que ser que Andrés de alguna manera pensó que bueno, aquí hay algo, ¿verdad? Aquí hay algo. Y esto es lo que te doy. Jesús dio instrucciones. El hecho de que había mucha hierba, vea, porque también nos dice el texto, el 10, en este lugar había mucha hierba, así que se sentaron todos, dice, los varones adultos eran como 5,000. Se sentaron todos. Había mucha hierba, por eso les decía antes que podría ser la primavera. Y Jesús los mandó a sentar. Y bueno, ahí estaban los 5,000 adultos, sabemos que había muchas más personas y que no estaban los niños ni las mujeres en los 5,000. El 11. Jesús tomó entonces los panes, los poquitos panes que habían, los 5, ¿no? Y dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. 5 panes, 2 pescados. Y los distribuyó a todas las personas. Los apóstoles le ayudaron en la distribución y nos dice que se los dio a todos. O sea, ¿quién da gracias por algo que no tiene? Si yo le digo a usted, ¿sabes qué, María? Te voy a regalar una blusa. María, te la doy la próxima semana. María, ¿qué haría? Ay, muchas gracias, Ale. ¿Por qué María me daría las gracias? Porque ya sabe que le vas a dar la blusa. Porque sabe y confía en mí, que le voy a dar la blusa. Pues ese gracias que dio Jesús es parte de lo que nosotros podemos ejercitar en nuestra vida, el confiar. ¿Y cómo uno sigue confiando más y más en Dios? Porque va en la práctica, en el diario vivir. Usted ora y recibe, usted hace y recibe, usted cree y recibe, y entonces luego puede creer por más. Yo me acuerdo cuando yo empezaba a orar, yo no podía orar por las naciones, porque yo pensaba que era como mi oración muy chiquita como para cubrir tantos países, que no iba a pasar nada, que mejor oraba por una personita, porque entonces era como más efectivo, ¿verdad? Y luego hoy oro por las naciones, pero ¿cómo llegué ahí? Y sé que está pasando cosas en las naciones, por la práctica te vas empoderando, se va desatando y vas creciendo, ¿no? Eso es. Entonces, él creó él creó los pescados y la pita, porque seguro era pita, ese pan era como algo así, ¿no? Entonces, lo distribuyó, comieron todos, y bueno, esto nos hace recordar a nosotros la provisión de Dios en nuestra vida. El 12. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran. ¿O qué? Sobró. Dios va a hacer que sobre. Y aquí les termino un poquito la historia. Muchos años después de que yo fui la psicóloga de un montón de personas en el sur de la Florida, un día Dios me dijo que ya no quería que sirviera más como psicóloga, que ahora Él quería que yo me encargara de las misiones en la iglesia de los Estados Unidos, en la iglesia hispana, para enviar misioneros a todas partes del mundo. ¿Y sabes qué? He llegado a presidir las organizaciones, algunas de las organizaciones más grandes que existen en misiones. He llegado a estar en posiciones de mucho liderazgo, de mucha autoridad. Y yo llegué a este país y no conocía a nadie. Absolutamente a nadie. Y Dios me llamó y de esa posición en que estaba de psicóloga relacionándome con pacientes que me pedían que si los pudiera atender a Aspen. Así era, ¿no? Que si podía tomar el avión y lo atender a Aspen porque estaba deprimido, ¿no? Entonces yo volaba a Aspen, me hospedaba en el hotel que estaba, que desde luego era el mejor, y para que me entretuviera en la mañana, mientras él estaba en el Black, no me acuerdo qué, yo tenía un entrenador en la mañana pagado por mi paciente.
Y así les puedo seguir contando muchas historias donde Dios me bendijo enormemente a través de una comunidad de personas a las que yo les estaba llevando el amor de Dios. Y un día, estando en esa posición, recuerden que no tenía nada, se me acabó la plata, vivía en un apartamento en el downtown alrededor de todos los homeless, right? Ok, de ahí yo paso a tener estabilidad económica y un poquito más. Ok, cuando la tenía, entonces me dijo que la dejara y que ahora dejara todo eso y me dedicara a las misiones y que me dedicara a lo que estoy haciendo hoy. ¿Ah? Y eso implicaba dejar también el recurso económico. Pero cuando Dios me llamó a dejar ese recurso económico para ahora vivir de lo que me dan algunas personas mensualmente, ¿sabes qué? Fui fortalecida en la prueba, porque cuando no tenía nada, Dios me proveyó y me proveyó más de lo que necesitaba. Entonces, cuando me tocó dejar, pero eso es mi llamado y no quiero, y no necesariamente es el tuyo. Cuando a mí me tocó, yo estaba lista para hacerlo con contentamiento. Sí, ni siquiera lo pensé, ni siquiera me preocupó, ni siquiera sufrí. Porque ya me había comido todo el caviar y todo el champán. Yo podía hacer eso ahora. O sea, no había nada que estaba añorando. Dios trabaja con cada quien muy personal. Y no tiene que ser con todos igual. Pero dice el 13, así lo hicieron. Y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, oiga, así lo hicieron. Y con los pedazos de los 5 panes de cebada, con los 5 panes de cebada, perdón, que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. O sea, le dio a la multitud y quedaron 12 canastas. Me imagino que las canastas serían una cosa así o algo así, ¿no? No sé. Suficiente como para que los apóstoles comieran. Entonces las 12 canastas supongo que eran para los apóstoles. El verso 14. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta. Cuando al ver las señales que Jesús hizo, la gente comenzó a decir, ah, sí, este es el profeta, el que había de venir al mundo. Sí, el profeta que había de venir al mundo, el Mesías, el profeta. Vamos a ver qué más dice. Jesús no es el profeta, Jesús es Dios hecho hombre, ¿no? ¿Para qué son las señales? Como hablábamos anteriormente, para un evento futuro, no para que nos conformemos con la señal y nos quedemos ahí. Ah, ya tengo la señal. Ok, ya yo tengo lo que quería. Ya yo encontré marido, pues Dios que ve a ver qué hace, porque ya yo tengo mi marido. O ya yo encontré el proyecto, o ya yo tengo la situación económica, o ya yo me sané del COVID. Esa es la señal que yo andaba buscando. Sí, de eso no se trata. De eso no se trata. Dios hace señales, pero como ustedes van a poder ver aquí, las señales, cuando una persona anda buscando las señales, cuando las recibe, se aparta del Señor. Ellos realizaron que Jesús era el Mesías, creyeron que Jesús era profeta, que Moisés, el profeta que Dios anunció. ¿Por qué creyeron que Jesús era profeta? Porque trajo señales. ¿Cuáles señales de provisión? ¿Cómo cuáles? Como las que Moisés había hecho, a lo que ellos iban a celebrar. Sí, por eso les pareció. Y también porque entonces había provisión económica, entonces lo relacionaron. Lo relacionaron con milagros físicos que Moisés hizo. Pensaron que Jesús los libertaría del imperio romano, como Moisés los libertó de Egipto, de mano de Faraón. Pero resulta que Jesús venía a libertar a personas del reino de las tinieblas, no del imperio romano. Era mucho más allá de lo que Jesús venía. Jesús venía para darnos vida eterna y no solamente para hacer un hecho histórico en la vida de un individuo, para proveer un día de comer. El verso 15. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña solo, porque lo querían declarar rey. No era el tiempo, no era el momento, lo querían hacer a la fuerza. Y lo querían hacer porque habían visto en él un proveedor. Entonces, ¿Cuánto antes, más o menos, cuánto antes fue esto de la crucifixión, más o menos? ¿cuánto después? ¿Cuánto antes? Antes de la crucifixión. Muy poquito. Ya Poquito. sí, ya poquito. Ya en el último año. Ajá. Uh-huh.
Y todo esto lo querían hacer a la fuerza. Se les escapó. Entonces Jesús no es alguien que quiere venir a arreglar tu vida. Jesús es alguien que quiere venirte a dar eso y más. Ayudarte con tu vida, con tu sufrimiento, con tu dolor, con tus necesidades, pero además darte vida eterna. Buscarlo por lo que nos da en cualquier área es una motivación incorrecta, aunque es lo normal y lo más común. Todos llegamos a Jesús porque lo necesitamos generalmente y está bien. Está completamente bien. Está completamente bien. Pero no podemos quedarnos solamente por lo que nos da. Debemos crecer en conocerlo a Él. Y entonces pasa lo que está pasando en la vida de ustedes, que están siendo transformados, que están amando a Dios por quien Él es y no por lo que les da solamente. Y tenemos varios testimonios aquí, como el de Michelle, cuando tuvo un accidente. Y en este mismo grupo se volvió y dijo, y doy gracias a Dios porque me guardó, en lugar de decir, ¿y por qué Dios no me cuidó del accidente y no lo evitó? Sino que vio el que Dios la cuidó. Y así cada uno de los que está aquí. Es ver a Dios trabajando en nuestra vida y eso es lo que nos hace seguir creciendo. Entonces, vamos a concluir leyendo a Daniel 3, del 17 al 18. Jaime, creo que serás tú. Daniel 3, 17 al 18, Jaime. Yo era Hechos del 54. Ok, Alejandro lo lee, no te preocupes, aquí los tengo. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Muchas gracias. Este es Daniel, el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Este Daniel del que estamos leyendo hoy es el mismo Daniel que llegó de misionero al imperio de Babilonia cautivo y que estuvo cautivo por 70 años. De quien yo les conté a ustedes que fue la persona que posiblemente escribió y testificó de la venida del Mesías por la cual los supuestos reyes magos llegaron donde Jesús. Y este Daniel está con 3 muchachitos. Es un muchacho bien joven cuando lo llevan cautivo. Y le pide, el rey de Babilonia, le pide que se arrodille delante de él, delante de una estatua de él, porque en aquel tiempo era como muy común que los emperadores y reyes pidieran adoración del pueblo. Y Daniel le dice a este señor, le dice, si usted nos arroja al horno en llamas, porque lo iba a tirar y lo tiró a un horno en llamas. Se puede leer esa historia en Daniel. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos nos puede librar del horno, le dicen al rey, y de las manos de su majestad, del horno y de sus manos también. El rey al que yo sirvo me puede servir, liberar, me puede proteger de usted. Pero aún si mi Dios no lo hace, no me librara, sepa usted, señor rey, que nosotros no vamos a honrar a otros dioses, ni vamos a adorar a ninguna estatua. Esa debe ser la convicción de un creyente. Estoy con Dios y si Dios me provee, qué maravilloso. Pero si no salgo de esta como yo creo que Dios debería de contestarme, igual yo no me voy a arrodillar delante de otro Dios. Yo seguiré reconociendo que Jesucristo es el Señor. Ese es el mensaje que Daniel nos da. Y ahora vamos a concluir con Hechos 7:54, que aquí está Esteban, otro muchachito, otro chiquillo de 17 años, que está en los tiempos de Jesús, ya Jesús murió, ya Jesús resucitó y fue a los cielos. Y aquí está Esteban predicándole a toda esta gente. Y estos fariseos que habían crucificado a Jesús llegaron a escuchar a Esteban y se fueron enojando. Y ahora Jaime nos lee qué le pasa a Esteban. Jaime. Espérame, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Continúa hasta el 60, perdón. Ah, ya, pensé que era solo el 54. No, yo también. Pero Esteban, ¿cómo? Yo te lo dije mal, empieza de nuevo por... Ya. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios,
y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¿Esto es Antiguo Testamento también? No, este es nuevo. No, pues, no, pues esto es hecho ya. Ya. Ok. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Recuerden que la gloria de Dios se ve con una luz brillante. ¿Recuerdan? Que lo La estrella hablamos de con verdad. una estrella. Ajá. La gloria. Y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Vio a Jesús, vio la gloria y vio a Jesús ahí a la derecha de Dios. Vio el cielo abierto y exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron contra él. Los sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven, o sea, los que estaban matándolo, le quitaron sus mantos que se usaba y se lo encargaron a un jovencito que estaba ahí, que se llamaba Saulo, que luego es el apóstol Pablo. Y que estaba ahí, se lo encargaron a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Dice el verso 59. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿Por qué escojo este texto para terminar esta enseñanza? Porque estos dos textos últimos que hemos oído nos dan un buen cierre a este mensaje. Aquí Esteban está diciendo que lo está sabiendo, está predicando, está hablando de Dios, lo van a apedrear, no calla, continúa, pero mira al cielo y ve a Jesús a la diestra de Dios. Qué hermoso es saber que caminamos con Jesús porque nuestra esperanza está en la vida eterna, no solo en lo que vamos a comer mañana, ni en el carro que vamos a manejar, ni en la casa que vamos a tener, ni en el marido que nos va a abrazar, ni en los amigos que Dios nos va a dar, ni en los viajes que vamos a hacer, sino que nuestro caminar es como viendo hacia la vida eterna. Lo que nosotros vamos a recibir no es solamente el bienestar aquí en la tierra, sino vida eterna. Y Esteban, y doy gracias por este texto tan maravilloso, porque aquí Esteban nos está contando que cuando ya él le tocaba partir, el cielo se abrió y él vio al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Qué hermoso es que tú y yo sepamos que el día que nos toque entrar al cielo, no morirnos, entrar al cielo, el que nos va a recibir de pie es Jesucristo a la diestra del Padre. Entonces, sobre todas las bendiciones que podemos recibir de Dios, esto es lo más importante y lo de mayor valor en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra fe. Espero que este estudio, el Espíritu de Dios lo use para hablar a tu corazón, para mostrarte su voluntad, para revelarse a tu vida y que puedas ver todo lo que Dios tiene para ti. Solo tienes que caminar con Él. Tómate de la mano de Jesús. ¿Cómo? Leyendo su palabra, hablando con Él. No te preocupes si no sabes o si no has practicado el hablar con Dios. Como tú hables con Dios, Él te va a entender. Que Dios siga construyendo en tu vida, que Dios siga agregando, que Dios provea para tu vida, para tu casa, para tu mesa, que los 5 panes y los 2 peces sean multiplicados en el área en la que estés necesitando hoy. Que Dios provea espiritual, física y también emocionalmente. Que tengas una vida de bienestar, de fortaleza y de sabiduría.